tanto? Bueno, dale. Bueno, o sea, sí, dale, haz una alterna y vemos después qué hacemos con Jimena, porque ella había visto algunos también de LC. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 7. Javier, sí. Te pregunta Gianluca, ¿qué significa la condición de máxima intensidad en alterna? ¿Qué significa? La condición de máxima intensidad. No sé bien. Sí, ahora se lo muestro. Bueno, ahí Gianluca preguntaba qué significa la condición de máxima intensidad, ¿no? La máxima intensidad es el valor pico que tiene la intensidad. Vamos a borrar esto. Si yo represento y en función del tiempo, ¿no? Y tengo, qué sé yo, una sinusoide, por ejemplo, el valor máximo es este. Y máximo. Y máximo. Ese es el valor máximo. Y después está lo que es el I eficaz, que es un poco más pequeño, está por acá, que el I eficaz es igual a I dividido raíz de 2. ¿Qué significa eso, eficaz y máximo? Bueno, significa, supónganse que yo tengo creo que ya lo expliqué, pero se lo voy a volver a comentar. Supónganse que yo tengo un recipiente de 1 litro de agua con una resistencia y le pongo una fuente de continua, ¿no? Y tarda tanto en tiempo en calentarse a tal temperatura. El valor eficaz de la tensión sería la tensión alterna que le tendría que poner para que esa agua se caliente en el mismo tiempo a la misma temperatura. Y la eficaz, digamos, entonces siempre I eficaz o la tensión eficaz es igual a I máximo dividido raíz de 2. ¿Estamos, Gianluca, cuál es la diferencia? O quizás si ustedes tengan escrita la corriente, por ejemplo, supónganse I igual a 5 por el seno de 60 segundo a la menos 1 más 30, por ejemplo, ¿no? Si ustedes en el ejercicio la tienen así. La corriente máxima es esta. Es cuando todo el argumento, esto se hace igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Se ve el ejercicio 7?
Sí, profe. Perfecto. Bueno, el ejercicio 7 dice, la fuente E del circuito produce una tensión variable en el tiempo de esta manera, E sub t igual a 5 volt por el coseno de 60 a la menos 1, ¿no? Eso es omega t, ¿no? Por t más 30. Creo que en el anterior me olvidé de ponerle el t. Calcule la potencia promedio disipada en el circuito. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta, primero cuando hablo de potencia disipada, ustedes calcularían la potencia, ¿en dónde se disipa la potencia, como le dijo Sergio hace un ratito? En la resistencia. En la resistencia, correcto, ¿no? Toda la potencia se va a disipar en la resistencia. En el capacitor y en la bobina, bueno, va a ir, volver, va a pasar algunas cosas así, ¿no? Se va a almacenar después, de acuerdo a cómo esté el ciclo. Pero para disipar, para que el circuito me pierda potencia, solamente lo va a perder si tiene una resistencia. Y yo estoy hablando de un circuito ideal, donde no tengo resistencia, que realmente no existe, tengo una capacidad y una inductancia, cuyas reactancias inductivas y capacitivas son cero, o sea que no tienen resistencia, perdón, no reactancia, que no tienen resistencia, no se va a disipar energía. El circuito va a estar oscilando de alguna manera de acuerdo a los valores de L y de C, pero no va a perder energía. Entonces, cuando hablamos de que se disipa potencia, se disipa solamente en la resistencia. Y cuando hablamos de potencia media disipada, ¿de qué valor estamos hablando de la corriente? Bueno, veo que no lo saben todavía. Cuando hablamos de potencia media, estamos hablando del valor eficaz de la corriente, no del valor instantáneo. Cuando hablamos del valor instantáneo, como preguntó Gianluca hace un ratito, ese valor máximo, cuando hablamos de valor máximo, es la potencia máxima disipada en un circuito, o instantánea es la potencia disipada en cada momento, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio, vamos a tratar de plantearlo directamente, si les parece. O sea, ¿entienden lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la potencia disipada en la resistencia, la potencia media, para lo cual tengo que calcular la corriente, y cuando tenga la corriente voy a hacer I cuadrado por R, donde ese I cuadrado es la I eficaz elevada al cuadrado por la resistencia, y me va a dar la potencia media disipada en el circuito. ¿Y por qué dice E de t igual a 5 volt coseno de 60t más 30 grados? Bueno, es básicamente porque arranca en un punto determinado que está a 30 grados el versor del versor horizontal, ¿no? Es una forma de decirlo, podría haber sido 0, podría haber sido, no sé, arrancando de otro lugar. Pero no se asusten con ese 30 grados, ¿no? Si lo tuvieran que dibujar, lo tendrían que dibujar el vector, ese versor tensión, lo tendrían que dibujar a 30 grados del horizontal, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, voy con mi super pantallita, que la letra no es muy buena. Bueno, pero el circuito que yo tengo es este. Tengo una FEM, tengo una resistencia,
y tengo una capacidad, ¿no? La resistencia dice que vale 4 ohm y la reactancia capacitiva menos J2 ohm, ¿no? Y dice que E es igual a 5 volt por el coseno de, ¿cuánto era? 60 segundos a la menos 1 más 30. A ver, vamos a aprovechar y vamos a jugar un poquito con este ejercicio ya que estamos, ¿no? Si yo quisiera calcular la capacidad del circuito, yo sé que XC es igual a 1 sobre omega C. ¿Y cuánto vale omega acá? Omega por C, ¿no? ¿Cuánto vale omega? Le estoy preguntando. Acá abajo dice omega por C. ¿Cuánto vale omega? ¿No son 60? 60, correcto, ¿no? Entonces, con este valor de omega, podría calcular el valor de la capacidad de ese capacitor, si lo quisiera. Bueno, entonces básicamente lo que tengo en este circuito, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo, siempre yo dibujo, si no. Esto es R, o también lo podemos llamar XR si quieren, R, y después tengo una capacidad en menos J, directamente me lo dicen, sino por la reglita que nosotros habíamos visto, podríamos también calcularla, ¿no? Podríamos ponerla directamente. Y esto es XC, ¿no? O sea, XR es igual a 4 ohm y XC es igual a 2 ohm, ¿no? No le pongo el signo porque ya lo dibujé para abajo. Entonces, lo que yo quiero calcular es el valor de la impedancia de ese circuito, ¿no? El valor de Z, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque mi objetivo es calcular la corriente, ¿no? Yo sé que la ley de Ohm dice que B es igual a I por Z, ¿no? Entonces yo tengo B, que acá voy a poner el valor de el B máximo cuando calcule, ¿no? O sea, ¿qué valor voy a poner acá? ¿Cuál es el B máximo en la ecuación que está escrita al principio? 5 volts. 5 volts. 5 volts, ¿no? Correcto. Este es 5 volts, el B máximo, ¿no? Entonces yo sé que 5 volts es igual a I por Z. Y si lo quiero escribir aún mejor, digamos, podría poner 5 volts elevado a, si lo quiero escribir en polares, a ese ángulo que me dice ahí, que es 30 grados. Así ya lo escribo como un fasor. ¿Y qué significa eso? Bueno, que esto está a unos 30 grados de acá. Entonces vamos a calcular Z. Z es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y eso es igual, para que no pierdan tiempo, yo lo había hecho, 4,47. 4,47 ohm, ¿no? Pero acuérdense que si hablamos en coordenadas polares ahora, yo tengo acá 5 volt a 30 grados, dividido Z, que ya sé que me da 4,47, y tengo que ver qué ángulo le pongo acá, ¿no? Para que la corriente me dé también con un ángulo determinado. Y bueno, entonces ese ángulo es el ángulo este phi, ¿no? Que siempre hablamos. Y bueno, lo puedo calcular como dijimos anteriormente de varias maneras.
Una de ellas es decir, no sé, el seno es opuesto sobre hipotenusa. El seno de phi es igual al opuesto, que el opuesto es este, que vale xc, dividido la hipotenusa, que vale z, ¿no? O sea, esto es igual a, perdón, xc, ¿no? Sí. xc, esto es igual a 2. Yo no pongo los signos acá porque ya lo tengo dibujado, ¿no? Tengo dibujado esto. 2 ohm dividido 4,47 ohm, ¿no? Ohm con ohm se simplifica. Bueno, y esto me da un número que haciendo el arco seno de eso me da 26,5 grados. ¿Mm? Bueno, entonces acá el ángulo de desfasaje que le tengo que poner es 26,5 grados. ¿Mm? Entonces, la corriente va a ser igual a 5 dividido 4,47, que me da 1,12 amperes, y el ángulo que le tengo que poner ahí es 30 menos 26,5, o sea, 3,5 grados. ¿No? Y fíjense que está bien, ¿no? Pues si yo la tensión la tengo acá con un ángulo de 30 grados, por lo que me dice ahí, esta la tengo 3,5 grados más adelante, ¿no? La corriente estaría así, ¿no? Estaría a 3,5 grados de la tensión, la corriente del circuito. Bueno, entonces acá yo ya tengo el valor de la corriente y es igual a 1,12 amperes a la 3,5 grados, ¿no? Cuando digo A elevado, se entiende que estamos hablando de números en coordenadas polares. Bueno, y ahora ya prácticamente lo tengo. Yo digo que la I eficaz es igual a I dividido de raíz de 2. ¿Por qué? Porque el objetivo mío es calcular la potencia disipada, ¿no? La potencia media. La potencia media disipada es igual a I eficaz al cuadrado por R. ¿Mm? Y acá no me aparece nada, ¿no? Bueno, entonces, la potencia disipada P va a ser igual a I eficaz al cuadrado, o sea, va a ser 1,12 amperes al cuadrado dividido raíz de 2 también elevado al cuadrado, ¿no? Porque es todo elevado al cuadrado, por el valor de la resistencia, que es 4 ohms. Y bueno, y ahí calculo la potencia disipada en el circuito, que me da 2,51 watts. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Debería, a ver, Javi, ¿no debería dar 2,24? A mí me dio 2,5. ¿Por qué me decís? Estamos dividiendo por 2, ¿no? Multiplicando por 4 es como multiplicar por 2 a 1,12. Pero 1,12 está al cuadrado, ¿eh? Ah, todo eso al cuadrado. Claro, pensé que ya lo habías elevado. Ahí está. No. Listo, gracias. No, por favor. Entonces la potencia es igual a 2,51 watts. La potencia disipada
en la resistencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, seguimos matizando un poco con problemas. No sé si Sergio o Jimena, ¿quién de los dos quiere hacer algún problema? Sí, va a ser el 20 entonces. Dale, dale. Vos sos coanfitriona, Jimena, ya, Sí, ¿no? sí, pero cosas que no me muestra el PDF ya. Ahí te dice anfitriona directamente porque acá está lloviendo y se suele cortar la luz. Por eso, por las dudas, ya te dice anfitriona. Bueno, ahí está entonces. Y vamos a hacer el 20, ¿sí? Que me da un circuito LC. Y dice, se conecta en serie un capacitor de capacidad C cargado con Q sub 0 y una inductancia de valor L. El circuito se cierra en T igual a 0 y pregunta, encuentra una expresión para la carga en el capacitor en función del tiempo, halle la corriente que circula en función del tiempo y discuta las transformaciones entre la energía almacenada en el capacitor y en la inducción. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos el 20, que me da un circuito entonces LC. Tengo un capacitor cargado, y la inductancia L, sí, un capacitor cargado que en tiempo cero, que es cuando cierro el circuito, tiene una carga Q sub 0. Entonces, se encuentra la expresión para la carga en el capacitor en función del tiempo. Entonces, bueno, vamos a resolver este circuito primero. Por ejemplo, si digo que está cargado así, y lo recorro así en sentido horario, ese es mi recorrido. ¿Cómo escribo la ecuación para el recorrido completo en el circuito? Tengo la caída en el capacitor, y si estoy diciendo que digo que la corriente esté circulando así, o sea que recorro igual que la corriente, la regla de Kirchhoff es menos L de I a de T, ¿no? Para la diferencia de potenciales entre los extremos de la inductancia.
¿Está bien? O sea, si tengo la inductancia, la corriente la dibujo así y estoy recorriendo así, la diferencia de potencial es menos L de I a de T, y si tengo la inductancia, la corriente así, pero la recorro para el otro lado, miren que me molesta esta pantallita acá. Delta B sería L de I a de T. ¿Sí? Bueno, entonces me quedó la ecuación. La carga. Acá, no sé si estuvimos usando, pero por las dudas, hago como el Sears, que usa minúscula, cursiva, cuando depende del tiempo. Entonces me está quedando Q sobre C más L de I a de T igual 0. ¿Qué hacíamos ahí ahora para resolver esto? ¿Qué tendría que hacer? Porque esta queda fácil la ecuación, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué es lo que hacemos para poder resolver la ecuación diferencial que queda ahí? Primero habría que despejar la parte diferencial, ¿no? Claro, pero ¿cómo se relaciona la carga y la corriente? ¿No puedo derivar en función del tiempo? Que la corriente es la derivada de la carga. En función del tiempo, sí. Esperen que tengo una cosa acá. Sí. Podemos derivar en función del tiempo, sí, podemos hacer eso. O podemos decir también, ahora vemos lo otro que me estaban diciendo, ¿sí? Si digo que la corriente es de Q a de T, esto que me quedó acá, derivaría otra vez. Me quedaría la derivada segunda de Q respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esto me está quedando L de Q de T, bueno, 2 veces derivada, más Q sobre C igual a 0. Bueno, si pasamos, o sea, divido todo por L, me queda ahí, ¿no? Sí, entonces acá me queda una ecuación diferencial para Q, que la puedo resolver, ¿sí? Luego que me estaba, no sé si Dana o quién me había dicho, está bien, no está mal, podríamos derivar esto, ¿no? Si derivo respecto del tiempo, de Q a de T lo convierto en la corriente, pero acá me quedaría entonces la derivada segunda de I respecto del tiempo. Sí, o sea que encontraría una ecuación la ecuación para I de T, y después tendría que integrar, pasa que como queda fácil seno coseno, la puedo integrar a ojo, ¿no? Pero bueno, la integraría y obtendría acá, Q, la carga, ¿no? Yo voy a obtener la carga y si me piden la corriente, la derivo, ¿sí? ¿Está bien? No sé quién lo había dicho, pero está bien, entonces, ¿se entiende lo que hice? ¿Y la otra manera que me habían sugerido? Sí, yo había dicho lo de derivar en función del tiempo porque fue lo que hice para el TP. Ah, perfecto. Fue lo primero que se me ocurrió. O sea, pero se ve que es lo mismo, o sea, trabajamos con la carga, trabajamos con la corriente, pero teniendo una obtengo la otra, ¿no? Básicamente por esto, ¿no? Las dos estamos usando esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí me quedó. Bueno, si me acuerdo un poquito, ¿no? De las ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan cuáles eran las soluciones de esta ecuación? ¿Cuáles eran las funciones? Porque esta básicamente es esto, ¿no? Es la función que cuando la derivábamos 2 veces, bueno, me vuelve a dar una función, me vuelve a dar la misma función
por una constante, ¿no? Negativa, ¿no? Acá hay una diferencia de signo. Entonces, ¿cuál es? Supónganse que esto hubiera dado 1. Entonces, ¿cuál es la función o las funciones que cuando las derivamos 2 veces me vuelve a dar la misma función cambiada de signo? ¿Se acuerdan cuáles eran? Funciones sencillas de tabla de derivada, ¿no? No estoy diciendo nada extraño. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Se entiende, chicos, o no lo que estoy preguntando? A ver, hay alguien en el chat. Senos y cosenos, claro. Los senos y los cosenos, cuando los derivo 2 veces, derivo el seno, me da el coseno. Lo vuelvo a derivar, me da menos el seno. O sea que derivé 2 veces el seno, me vuelve a dar la misma función seno, pero con un signo negativo. Y lo mismo con el coseno, ¿no? Derivo el coseno, me da menos seno, lo vuelvo a derivar, me da menos coseno. ¿Sí? Entonces las soluciones son senos y cosenos. Bueno, voy a escribir. Entonces, ¿y se acuerdan que, bueno, que la constante que estamos sacando cada vez que derivamos es ese L sobre S? Me quedó todo abajo. Bueno, voy a pasar la hoja. ¿Sí? Paso la hoja y quedó todo. Entonces, Q de T va a ser igual a una constante por coseno de omega T más alguna fase, ¿sí? O con un seno, una combinación de seno y coseno. ¿Y la omega quién era? ¿No? Si yo derivaba acá, perdón, estoy usando esta notación de Q de T, me queda A omega seno de omega T más la fase. Si derivo otra vez, me da menos A omega cuadrado. Si cada vez que derivo sale la omega afuera, y bueno, coseno me da menos seno, seno me da coseno. Entonces, todo esto de acá ¿sí? En la carga. Así que, ¿quién es omega si miro estas dos ecuaciones? Sí, lo estoy haciendo porque esta es una ecuación fácil, ¿sí? Después, si no, tiramos directamente la solución, pero acá, ¿qué es? Así vemos cómo sería la solución. ¿Quién es omega cuadrado? No, ¿qué me quedó acá? Sería esto, la ¿no? raíz de 1 sobre LC. Claro, omega cuadrado es 1 sobre LC, o sea que el omega es raíz de 1 sobre LC. O sea que la solución que voy a plantear es esta. A coseno de raíz de 1 LC, o escriben omega y ponen la omega aparte, por T, más alfa donde hay alfa. Bueno, van a depender de las condiciones iniciales. Acá podemos elegir que o sea, me decía que primero estaba cargado, ¿no? Está cargado completamente con carga Q sub 0, o sí, Q sub 0 hasta mayúscula. Así que esto sería que Q de T es Q0 coseno de... Bueno, pongo así, que es más corto. Omega T con omega igual a raíz de 1 sobre LC. ¿Sí? Fíjense que entonces esto cumple que en tiempo cero la carga es Q sub 0 y en tiempo cero la intensidad de corriente, que todavía no la calculé, pero ahora la calculamos, es 0. ¿Sí? O sea, si Q de T es Q sub 0 coseno de omega T, ¿quién sería la corriente? Bueno, la derivada.
¿sí? Entonces, si quieren lo hacemos, ¿no? Pero, o sea, las condiciones iniciales serían que la carga en 0 es Q sub 0 y la corriente inicial es 0. ¿Sí? Aunque si pongo T0 acá, T igual a 0 acá, seno de 0 es 0, la corriente me da 0. ¿Sí? O sea que ahí tengo cómo es la corriente y cómo es la intensidad. En función del tiempo, que eran, creo, las dos cosas que pedí al principio, ¿no? ¿Sí? Encuentra una expresión para la carga en el capacitor en función del tiempo y halle la corriente que circula en función del tiempo. Después dice, discuta las transformaciones entre la energía almacenada en el capacitor y en la inducción, ¿no? En L. La autoinductancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien, aquí hicimos las cuentas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el circuito? ¿No? Apenas cierro el capacitor, ¿qué le pasa cómo va a circular la corriente? ¿Qué se va a empezar a descargar? ¿Qué pasa cuando se descarga completamente? ¿Sí? Podríamos ir viendo eso, así entendemos más allá de la cuentita. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hacemos eso. Podemos, antes de hacerlo, podemos graficar si quieren. Fíjense, la carga entonces se va a mover entre Q sub 0 y menos Q sub 0, ¿no? Como un coseno, ¿sí? Esto va a tener un periodo que es omega es 2pi sobre el periodo, ¿no? O sea que podemos calcular el periodo. Bueno, no lo voy a calcular, voy a poner directamente tau sobre 2, tau sobre 4, y sería acá 3 medios, ¿no? 1,5, ¿qué dice acá? 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de tau. ¿Sí? Bueno, y acá el coseno, que no me va a salir muy lindo, vamos a ver. El coseno entonces sería ahí, ahí, ahí y ahí, ¿no? Bueno, y después sigue, ¿no? Y la corriente va como menos Q sub 0, omega seno de omega t. O sea, supónganse que omega es mayor que 1, ¿sí? Así que Q sub 0 por omega me va a dar más grande que Q sub 0. ¿Sí? Díganme si no se entiende lo que estoy haciendo. Esto no, creo que no lo decía, no lo pedía, pero así hacemos algo más porque si no es... ¿Se entiende que se va a mover así? Entre Q sub 0 omega y menos Q sub 0 omega la función, la corriente. ¿Sí? Y por eso elegí que omega sea mayor que 1, así, bueno, si no lo hubiera hecho por acá, ¿no? Hubieran estado por acá los dos valores, adentro de esa amplitud Q sub 0. Bueno, y ahora un seno tengo que dibujar, o sea que empiece como 0, que acá tenga el valor, bueno, máximo o mínimo, ¿no? Máximo en módulo. Y ahí, ¿no? Bueno, como un seno. Ahí está, más o menos. La corriente, ¿sí? Esta es la corriente en función del tiempo y esta es la carga en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el circuito este?
Empezamos acá, ¿no? Con el capacitor cargado y corriente 0. Fíjense que después, ¿qué pasa en un cuarto de periodo, ¿no? En esta parte, ¿sí? ¿Cómo diríamos? ¿Qué le está pasando al capacitor en esta parte? ¿Se carga, se descarga, se mantiene constante la carga? Se va descargando. Se está descargando, exacto, se descarga. Y la corriente me está dando negativa, ¿no? ¿Sí? Bueno, miremos a ver cómo lo hice al principio el ejercicio. Yo lo hice con las reglas de Kirchhoff, sin pensar mucho, ¿no? Entonces dibujé un sentido así y una corriente así. Y listo, ¿no? Cuando resuelvo un circuito, uso las leyes de Kirchhoff y listo. Pero si pienso ahora, si esto se está descargando, ¿no? Estoy pensando siempre por convención que las cargas positivas son las que se mueven, en realidad la corriente estaría así, ¿no? ¿Sí? A medida que se me va descargando el circuito, ¿se entiende? ¿Por qué me dio ahí por qué me dio esa corriente? Y ahora cuando la grafiqué me doy cuenta que la descarga me está dando I negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí empecé, ahora tratemos de dibujar cómo es la situación real, ¿no? Entonces si dibujé el capacitor así, L así, en T igual a 0, bueno, está cargado con Q sub 0, y la corriente es 0, ¿no? O sea, la carga es Q sub 0, a ver, espérenme un segundito. Perdón, vuelvo. La carga entonces es Q sub 0 en tiempo 0 y la corriente es 0, ¿sí? Entonces, no hay ningún flujo magnético en la inductancia, ¿no? Inicialmente la corriente dijimos que entonces, si lo dibujé así como lo había dibujado, bueno, cuando lo resolví le puse la corriente para el otro lado, pero ahora, si lo pienso un poquito, me doy cuenta que la corriente era así. ¿Está bien? La corriente es 0, se está descargando y la corriente está aumentando, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la carga disminuye y la corriente aumenta. ¿Está bien? Entonces, sí, lo que me pregunta del ejercicio, ¿no? Si digo, bueno, la energía total va a ser la energía que esté almacenada en el campo eléctrico debido al capacitor, más la energía almacenada, energía magnética almacenada acá en la inductancia, ¿cómo es al principio de estas energías? No que hagamos la cuenta, pero digamos, una es 0, positiva, negativa, 0, ¿cómo es? El campo eléctrico va a ser positiva y la de magnético 0. Claro, no hay, sino corriente, porque la corriente es 0, ¿no? Esto dibujé está ahí cuando empieza a descargarse, ¿no? Pero esto en T igual a 0, ¿no? ¿Sí? Justo en el momento inicial, entonces no tengo energía almacenada en el campo magnético, porque no tengo todavía el campo magnético, y la energía almacenada en el capacitor es la energía entera, ¿no? La completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando ahora si la carga disminuye y la corriente aumenta? No está claro. Esto es acá, ¿no? En el tiempo 0, ¿no? Lo vuelvo a escribir acá. Acá borro y digo. Cuando empieza a pasar esto, ¿no? La carga disminuye, la corriente va aumentando.
no sé si acá tenía 3, acá ya perdí 1, ¿no? Ya tengo la corriente así, ¿sí? Entonces, la carga disminuye y la corriente va aumentando. Entonces, ¿qué pasa con la energía en esta etapa? La eléctrica y la magnética. Si el capacitor está perdiendo carga, ¿qué le pasa a la energía? La energía en el capacitor se reduce y aumenta en la bobina. Claro, exactamente. Esta está reduciéndose, perfecto, está disminuyendo, y la del campo magnético, fíjense que la corriente aumenta, o sea que tengo una corriente que está cambiando, induce el campo magnético, ¿sí? Mientras más cambie, más campo magnético, esta está aumentando, de manera que la suma me siga dando la E completa, ¿no? ¿Qué pasa cuando se me haya descargado completamente el capacitor? O sea, ¿qué pasa? Se me descargó el capacitor. La energía en la bobina es máxima. ¿Cómo? ¿Sí? Y la carga disminuye y la corriente va aumentando. Cuando la carga se hace 0, la corriente toma toda la energía magnética, exacto, y acá tengo, si quieren, la I máxima. Sí, es esta I, ¿no? Lo que estoy poniendo ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa un instante después? ¿Va a seguir circulando esta corriente I constante o va a empezar a cambiar la corriente? La corriente va a empezar a disminuir, moverse en el sentido opuesto. No, pero antes de tener el sentido opuesto. Antes de tener el sentido opuesto se va a cargar el capacitor, ¿no? Se va a comenzar a cargar. O sea, va a empezar a quedar, quizá me estabas diciendo eso, no te entendí. Esto se va a empezar a cargar, los capacitores, las placas del capacitor se van a empezar a cargar en sentido contrario. ¿Sí? ¿Está bien? Y la I empieza a disminuir. Y la carga empieza a aumentar de nuevo. ¿Está bien? Entonces la energía acá del capacitor empieza a aumentar y la del campo magnético empieza a disminuir. ¿Sí? Jimena, me parece que tenés que dibujar la corriente al revés en el segundo, en el último. ¿Me escuchás? Perdón, sí. Sí. Me parece que acá en el último grafiquito tenéis que dibujar la corriente al revés. En ese, o estoy equivocado. A ver, espera. No va a ser cuando se empiece a descargar. No, a ver, espera porque, sí, decime, porque no, tampoco es que... O sea, una vez que se me carga, ahora sí va a empezar a circular en sentido contrario. Ah, tenés razón. Sí, ¿No? sí. Ah, perdón, sí. por las dudas, porque... Revelan los gatos y empiezo. Perdón. Entonces, sí, está bien, o sea, esta fue la máxima, ¿no? Acá, a ver si acá se ve. O sea, acá se descargó, ¿sí? Acá se empieza a cargar. ¿Ven? Miremos la carga. ¿Ven? La carga cambió de signo. ¿Sí? Primero era positiva, después negativa. ¿Qué significa eso? Esto, ¿no? Que se me está cargando con las placas al revés. ¿Sí? Primero la de la izquierda era la positiva y ahora la de la derecha va a ser la positiva. ¿Sí? Pero la corriente sigue circulando igual,
¿Ven? La corriente todavía no cambió de signo. Ahora sí, una vez que se me cargue todo, va a cambiar de signo la corriente. Ahí, entonces, acá, bueno, va pasando esto, y una vez entonces que se carga completamente, ahora le pongo las 3 carguitas que había empezado al principio, ¿sí? Todavía ahí la corriente entonces va a ser 0, ¿no? Cuando la carga es máxima, ¿ven? Cuando la carga es máxima, ya sé, el gráfico rosa, ¿no? Cuando la carga es máxima, ya sea positiva o negativa, la corriente es 0, ¿sí? Justo en ese instante. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando se carga completamente, lo pongo así, bueno, si quieren, estoy poniendo como en módulo, ¿no? Siempre esto, para no meter lío con los signos. Y la corriente entonces es 0. Entonces ahora de nuevo, toda la energía está en el campo eléctrico del capacitor y no hay campo magnético inducido justo en ese instante en la inductancia. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Se comienza a descargar, ¿sí? Entonces ahora sí cambió. Lo hago más chiquito a ver si nos entra todo el ciclo acá en una hoja. Entonces se descarga. Entonces ahora sí, la corriente ahí empieza así, ¿no? ¿Qué pasa? Q disminuye e I aumenta. ¿Sí? Que ahora va a ser positiva, ¿no? En el sentido que yo le di al principio positivo. ¿Sí? O bueno, cambió de sentido, no importa cuál le dije positivo o negativo, ahora sí cambió de sentido. Entonces, ¿qué está pasando? La energía en el campo eléctrico disminuye y en el magnético aumenta. La suma me va a dar E hasta que se carga completamente. Perdón, se descarga completamente. Me queda otro paso todavía. Entonces acá se está descargando, ¿no? Le dibujo 2 y 2. Se descarga. Bueno, cuando se descargue completamente, la carga sea 0 y la corriente sea máxima, positiva, antes era máxima, en la otra situación en que se me había descargado completamente, era I, ¿sí? Valor máximo, negativo, ahora sería el valor máximo positivo. Hago una sombrita acá, una separación por acá. Y bueno, ¿y acá qué pasó? La energía eléctrica en el capacitor 0, la energía en el campo magnético es la máxima, ¿no? Porque I, ¿qué está haciendo? I está aumentando, ¿no? Acá entonces, acá estaba I aumentando y acá es el valor máximo, ¿no? Entonces la energía es máxima. Bueno, no llegué a hacerlo todo en uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Se mantiene esta corriente constante? No. Empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se empieza a cargar el capacitor, ¿no? Como que faltaría uno acá. ¿Sí? Que la corriente esté circulando así y cargándose el capacitor. ¿Está bien?
hasta que se cargue completamente. ¿Está bien? Si no, no me combina nada, ¿no? Se descarga. No, me da la impresión que está bien, Jimena. Y acá entonces este punto es el punto de T sobre 2, ¿no? Es este de acá. T sobre 2, corriente 0 y carga completa. ¿Sí? Bueno, porque era negativa, ¿no? Porque cambiada respecto de la que era inicial. ¿Sí? Esto sería el T sobre 4, ¿no? Un cuarto del periodo de toda la oscilación, la carga 0 y la corriente máxima. ¿Ven? En T sobre 4 la carga es 0 y la corriente es máxima. Bueno, negativa, pero máxima, para un lado, para el otro, pero máxima. Y este punto, 3/4 de T, la corriente es máxima y la carga es 0, que es el que está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien entonces? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, ese es el de capacitor, de LC. Bueno, no sé, si quieren hacer otro, quieren hacer el siguiente de capacitor, si lo quieren pensar, o ya ahora ya no quieren pensar, ya mejor hacer directamente. Pero creo que sale con esto que hicimos, ¿no? Sí, a ver. me parece que el otro es muy parecido. Claro, es esto, porque justamente es esto del cuarto de periodo, ¿no? ¿Qué pasa desde que la figura de la derecha, el campo eléctrico es máximo? O sea, lo que estábamos diciendo nosotros, está toda la energía almacenada en el capacitor, está totalmente cargado el capacitor y la corriente es 0, ¿no? La energía en el inductor es 0 porque, bueno, porque acaban de cerrar el circuito con el capacitor cargado y, bueno, todavía no circuló corriente, no empezó a crecer la corriente. Entonces dice, transcurrirá, calcule cuánto tiempo transcurrirá hasta que la energía del inductor sea máxima, o sea, hasta que todo entonces, toda la energía del capacitor se pase al inductor, la inductancia esta, bueno, la primera vez, claro, un cuarto de periodo, ¿no? A ver, vuelvo a mi dibujito. Me pregunta esta situación, ¿no? ¿Se entiende qué pregunta esta? Toda la energía se almacenó en el capacitor, en la inductancia. ¿Sí? Entonces había ocurrido T sobre 4, que como el periodo sobre 4, que el periodo era 2pi sobre omega, bueno, queda eso, ¿no? Si T es 2pi sobre omega dividido 4, queda pi sobre 2 omega. ¿Sí? Así que con esto, claro, hicimos los dos entonces, el 20 y el 21. ¿Sí? Perfecto. Vino Juan Yapa este. Vino, sí, un ejercicio de Yapa. Bueno, no sé si... Sergio, no sé si tenés algún otro ejercicio o crees que... Yo había visto hasta este tema también, faltaría agregar algún ejercicio de RLC, que son 2 o 3 nomás los que hay. O sea, pero eso no lo llegué a preparar, yo lo daría para la clase que viene.
Este RL, bueno, hasta el 23 más o menos es parecido a lo que habíamos hecho. O sea, Claro, sí, eso se pueden hacer. Pero... Claro, yo había hecho el 22, quedó el 23. Sí. O sea, vos hiciste el 22 de RL. Claro, Sí. por eso quedó el 23 de RL. Bueno, pero está bien, pero que quede uno para que hagan ellos. Claro. Y lo que faltaría preparar para la clase que viene es por ahí alguno de LCR o algún RLC. Que bueno, ese de último yo lo preparo, pero para la clase que viene. Y después, bueno, ya queda la guía de alterna y no sé qué más vamos a agregar. Perfecto. Y después el jueves arrancamos con un poco de la teoría de ondas. A ver, yo le voy a dejar un ejercicio para el fin de semana largo, simple, que muchas veces solemos tomarlos parecidos en los parciales. Yo le digo, supongan que en su casa tienen encendida una lamparita de 100 watts durante 24 horas. ¿No? En su casa tienen encendida una lamparita de 100 watts durante 24 horas. ¿A qué tensión va a estar la lamparita? Es la primera pregunta, digamos, ¿no? Para poderlo resolver. ¿Cuál es la tensión? 220. 220 volts, exactamente. Entonces, les pido, supongamos que tenemos encendida una lamparita de 100 watts durante 24 horas. Pregunto, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por la lamparita? Segundo, ¿cuál es el valor de la resistencia de la lamparita? Y tercero, ¿cuánto dinero gasto por tenerla encendida 24 horas? ¿Se entendió la consigna? Tengo una lamparita de 100 watts encendida durante 24 horas. Pregunto, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por la lamparita? ¿Cuál es el valor de la resistencia de la lamparita? ¿Y cuánto gasto por tener encendida esa lamparita 24 horas? El precio se lo miran ustedes en el recibo de luz, porque cada uno va a tener distinto valor, ¿no? De acuerdo al lugar donde esté, ¿no? Cuánto vale el kilowatt hora. ¿Estamos de acuerdo lo que queda planteado para el jueves? Sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos vemos el jueves. El jueves arrancamos primero viendo este ejercicio que queda planteado y después seguimos con teoría de ondas, que ya sería lo último que entra en el parcial. Y bueno, y a poner la barba en remojo para el parcial, ¿no? A estudiar. Bueno, gente, nos vemos el jueves, si les parece. Buen fin de semana largo, que descansen, disfruten. Buen fin de semana. Felices. Igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, buen fin de